Gracias, amado Señor, porque estás con tu pueblo, estás con tus hijos. Gracias por el Espíritu Santo, que tú dijiste a través de tu Hijo Jesús: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no estaría con vosotros el Espíritu de verdad, el Consolador, el que os redarguirá, el que os guiará hacia toda verdad. Amado Dios, gracias. Y ahora, Señor, ten misericordia de nosotros. Visítanos para oír tu palabra. Aliméntanos, porque lo ocupamos muchísimo para luchar en esta vida. En Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, es lamentable decir que hoy en día hay muchos hermanitos que no están con nosotros porque ya el Señor se los llevó, ya están descansando. Hermanos tan fieles en la iglesia, tan serviciales, tan recordados, ya no están aquí. Lo lamentamos como humanos, pero al mismo tiempo ellos guardan la venida de Jesús, que los venga a despertar y estar con Él eternamente para siempre. Esa es una verdad. Muchas veces yo me he preguntado cuál es la diferencia que hay entre la vida de un cristiano fiel al Señor y un impío, un disoluto, un malvado. ¿Cuál es la diferencia física, la diferencia real que nosotros podemos encontrar en la vida? ¿Cuál es la diferencia? En cuestiones de enfermedades, en cuestiones de tragedias, en cuestiones de angustia, en cuestiones de hambre, en cuestiones de cuidado de la maldad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia o no hay? ¿Cuál es su respuesta? ¿La hay? ¿En dónde está la diferencia? Número uno, como cristianos, a veces no nos va muy bien. A veces tenemos angustias y desesperaciones por los hijos, tribulación. A veces nos asaltan. ¿Nunca lo han asaltado a usted? Nos asaltan. A veces nos enfermamos. Y a veces morimos antes, según nosotros, del tiempo que debemos de morir. A veces se nos enferman las esposas, los esposos, los hijos. A veces vemos que los hijos están tristes, desesperados o estresados, y uno como padre sufre. ¿No es cierto que a veces nosotros tenemos problemas económicos, que no hayamos ni cómo pagar a veces los servicios públicos? De que a veces uno se enferma y el dinero no alcanza para la medicina. ¿No es cierto que nosotros los cristianos chocamos a veces o nos chocan? Que nos insultan en la calle y a veces y uno dice: ¿y por qué? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el que no es cristiano y no es fiel? ¿Cuál es? En la vida, en sí, hermano, yo no veo diferencia. Al contrario, yo he visto que a veces a los hijos de Dios les va peor que los mundanos, que los blasfemos, les va mejor a ellos, no les pasa nada. Yo he lamentado mucho que hermanitos que vienen de la iglesia, saliendo de la iglesia, estuvieron consagrados en el templo, adorando a Dios, glorificándolo, y allá al rato oigo que lo atropelló un carro, se murió, hermano fiel. Y puedo ver a blasfemos, impíos, que andan borrachos, tirándose de los carros y no les pasa nada. ¿Usted nunca ha visto eso? Yo sí lo he visto. Y entonces, ¿cuál es el negocio de serle fiel a Dios? ¿Cuál es la ventaja que yo tomo aquí si siempre aguanto hambre, siempre paso vergüenza, siempre paso tribulaciones y quizás más que nosotros? ¿Cuál es el negocio entonces? No solo yo me he preguntado eso. Grandes hombres, santos hombres se lo han preguntado. Yo quiero leerles este texto que ustedes me digan si tenía razón este hombre o no.
Y él dijo así: ¿por qué viven los impíos? ¿Están impíos aquí? Y solo para hacer el mal sirve, solo andan pensando en hacerle el mal a alguien, en robarle, en apuñalarlo, en extorsionarlo, en desmembrarlo, cortarlo en pedazos y andarlo repartiendo ahí. ¿Para qué vive esta gente? ¿Por qué, dice este varón de Dios, por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Por qué? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo del temor, ni le viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando felices. Al son del tamboril y del cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz. Se mueren, descienden al Seol. A última hora mueren como tranquilos. Y el cristiano, ¿cómo muere a veces? Muere tan en paz, muere un poco desesperado por el tipo de enfermedad que está muriendo. Dije, no solo yo he visto eso, aquí no están oyendo ustedes. Y si usted quiere leerlo, lo puede leer en el libro de Job, capítulo 21, versículo 7 hasta el 13. Y está eso. Entonces, mis hermanos, vuelvo a preguntar: ¿hay alguna diferencia en nuestra vida terrenal con los impíos y mundanos? No la hay, en realidad. Uno pasa las mismas cosas que pasan y entonces tiene la duda: ¿y por qué entonces ser un cristiano? Y lo mismo da. Hermano, el mismo Job también vio la diferencia, porque sí hay diferencia, pero no en este momento. La diferencia está después. Dijo Job así: miren, ¿no habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado para el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. Y todavía el otro versículo dice: morirán en angustia, morirán, dice, en desesperación. Allí está la diferencia, porque en este mundo vivimos igual, pero al final, en la última hora cuando estamos entregando nuestra vida, allí está la diferencia. El cristiano muere con la esperanza de que va a dormir, pero resucitará para vida eterna. En cambio, el impío muere con una angustia y una desesperación que no se acaba la vida ahí. Porque a saber, ya viene de Dios, que en ese momento él ve que todo no ha servido para nada. Y viene a mi mente un hombre que anduvo en todos los deseos de su corazón. No hubo nada que sus ojos pidieran que él no lo hizo. Imagínense ustedes eso. No hubo nada que ellos subió al pensamiento de ese hombre, ni que sus ojos desearon que no lo hizo. Vivió como ustedes no tienen una idea cómo vivió la vida. Era Salomón. ¿Y qué dijo él después de todo? Al final, vamos a ver, al final, ¿qué dijo? Vanidad. ¿Cuál es el todo del hombre a última hora? Dijo: guarda sus mandamientos de Dios. Esa es la felicidad. Hermano, si hay una diferencia, sí vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena. Hermano, no nos fijemos pues en estas cosas que pasan en la vida y que muchos se preguntan o nos preguntamos. Hermano, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Estamos en este mundo, vivimos mal a veces bien, con la esperanza en Jesús. El impío vive mejor a veces, se la pasa mejor, pero al final, cuando
todo se acaba, allí valoramos y ahí decimos, vale la pena, valió la pena hacer esto. Hermanos, los que estudian, los que se gradúan, no es cierto que a veces llega un momento que usted ya no quiere seguir y que dice usted que ya no, y llora a veces, ¿no es cierto? Y no es cierto que el que estudia se fija en los demás, que el vecino que está viendo un partido con gran volumen, que está viendo un programa en la televisión, o sale a reír y usted encerrado en el cuarto que ya le duele la cabeza, no es cierto eso. Doctor Ortiz, ¿no es verdad eso? Que usted veía a sus amiguitos después que se graduó a la maestría, desesperante de trabajar. No es cierto que a veces da ganas de correrse y dice uno, para lo que yo voy a vivir, para lo que voy me queda de vida 20, 50 años más, ¿para qué me voy a matar? Mejor voy a vivir con eso que pasan en el campo, gritando, riendo y sudando y yendo al cine, yendo al parque, etcétera. Pero al final, ¿qué pasa? ¿Valió la pena? Gracias a Dios que aguantó. Y ahí está sirviendo a la humanidad. Lo mismo pasa con nosotros. La situación es difícil, paciencia, pero al final vamos a valorar lo que fue y es haber aceptado a Jesús. Allí lo vamos a valorar. No debemos de perder de vista lo siguiente, mis hermanos. Mientras esto pasa, hay una sentencia divina. Y la sentencia divina dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres. ¿Y qué pasa? Y al polvo volverás. Génesis capítulo 3. Hermano, yo deseo que ustedes me digan, ¿qué es maldita la tierra? ¿Qué es eso? La tierra tiene una maldición. Y oiga bien, tú fuiste tomado de la tierra, dice la palabra de Dios, y la tierra fue maldita por causa del hombre. Esta tierra está maldecida, hermanos. Y una tierra maldecida, ¿qué es lo que produce? Imagínese usted dónde estamos nosotros. Y usted toma como simbólico que espinas y cardos te producirá. Eso es terrible, hermano. La tierra ya perdió aquello por lo cual Dios la creó para nosotros. Ya está maldecida. Hoy produce dolor, produce espinas. Y nadie come el pan de cada día sin el sudor, sin el trabajo duro, sin la angustia. Pero nosotros, hermanos queridos míos, en vez de recordarnos de esta promesa y esta maldición, porque son dos cosas que veremos después, lo que hacemos es renegar y no nos acordamos que por motivos del pecado es que estamos sufriendo bochornos en el trabajo, fracasando muchas veces en la familia, enfermándonos gravemente, que nos duelen los huesos, que nos da fiebre, que ya no estamos igual cuando teníamos 21 años, hoy que tenemos 30 y tantos, y nos ponemos a decir, enojados, y empezamos a renegar de Dios, cuando aquí dice claramente que son los efectos del pecado. Cada vez que yo sufro, cada vez que ando vendiendo, si tengo negocio en la tienda, o en el mercado, o donde ande, o en la fábrica que esté trabajando, o en la oficina si estoy sentado, cuando siente el estrés, siente que se desespera y dice, caramba, qué difícil que está la situación, no le niegue. Recuérdense que son efectos del pecado. Recuerde a Dios y dígale, Señor,
son efectos del pecado. Vive en una tierra contaminada, la maldad está expandida terriblemente. Así pensemos cuando nos vienen los problemas. Vamos a pasarla mejor, hermano, y estaremos en la vida bien ubicados. Ahora, ¿quién podrá escapar de esta maldición? ¿Dónde está la persona que puede escapar de esta maldición? No está. No lo hay. Así que no se me desespere, no se me angustie, no llore, no reniegue, porque no hay de otra. ¿Quién puede escaparse? No sufra tanto, hermano. Cuando se muere un familiar cercano y empezamos a echarle la culpa a Dios, y a echarle la culpa a Dios, y a echarle la culpa a Dios, ¿y por qué, Señor? ¿Qué te pasa a ti, Señor? Hermanos, polvo eres. ¿Quién será capaz de esto? Pensemos un momento y digamos consecuencias del pecado, y mejor aprendamos a rechazar al diablo y decirle: si no fuera por ti, mi hijo hubiera muerto. Si estoy muriendo, estoy ya en mis últimos momentos, mejor decirle: si no fuera por ti, Satanás, yo no estuviera así. Dios me creó para que no muriera, pero por ti estoy muriendo. Pero luego viene la mente de que allí no para todo, porque a partir de ese momento, de esa sentencia divina, vino la diferencia que yo pregunté al principio. Sí hay diferencia, sí hay dos destinos. Escuche esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted ya no pensó bien qué quiere decir esto? ¿Ya usted encontró lo que Dios quiere transmitirle a la humanidad, a sus hijos? Analicemos un poquito. En primer lugar dice: pondré una enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién era la mujer? Eva. ¿Qué papel iba a ejercer Eva en la tierra antes del pecado? ¿Cuál era el papel de ella? Dios le dijo lo que iba a hacer. En otras palabras, ella era el medio de perpetuar y hacer crecer la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Porque el hombre fue hecho a imagen y ¿qué cosa? Y semejanza de Dios. Luego Dios le dijo a nuestros padres: fructificad, multiplicaos, henchid la tierra. ¿De dónde iban a salir los hijos? ¿Iban a salir de Adán los hijos? No, los hijos iban a nacer de Eva. De ahí iban a nacer. Por lo tanto, la mujer era la extensión de la imagen y semejanza de Dios. Y iba a haber una enemistad entre esa mujer, que iba a ser la que iba a perpetuar y llenar, de ella iban a nacer la imagen y semejanza de Dios. A partir de ese momento había una enemistad entre ella y la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. A partir de ese momento empezó esa enemistad. Fíjense esto: al final de cuentas, la mujer, o sea, la descendencia de Dios, iba a aplastarle la cabeza a la serpiente, pero la serpiente iba a morder al hombre, a la humanidad, el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, hermano, que desde ese momento el hombre iba a entrar en un conflicto, la descendencia de Dios, y que en ese conflicto iba a ser mordido. Y eso es terrible. ¿Por qué? Con enfermedades. Este mundo así es. El Satanás muerde,
Satanás muerde, pero confían. El Señor ha dicho, al final se le va a pegar en la cabeza. ¿Cómo es este asunto? Para aclarar más esto. Dios ha prometido a su pueblo victoria total. ¿Sobre cuál? Sobre la serpiente, sobre Satanás. ¿Qué es Satanás? El creador de la muerte, del dolor, de la aflicción, de todo lo que estábamos hablando anteriormente. Victoria total, sin nada de duda, porque el hombre debió morir eternamente. No había de otra, no había de otra. Había fallado y había fallado, pero el cuidado divino, su amor, su misericordia iba a estar con el hombre. Desde aún que hubiera pecado, iba a estar con el hombre. Porque si Dios no hubiese hecho eso, yo no encuentro palabras para decir lo horroroso que fuera este mundo. El infierno que se dividía en carne. No encuentro palabras para decírselas. Hay palabras posiblemente, pero yo no las encuentro. Esto sería indescriptible, sería un infierno, porque en este mundo hay alimento, hay lluvia, hay comida, hay vida, hay esperanza, pero solo por los hijos de Dios. Solo porque Jesús intervino. Si no, no hubiera nada. No sé ni cómo explicarlo. ¿Cómo sería de horrible? Miren esta lectura. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de qué? De pieles, y lo vistió. Mis hermanos, en ese instante se le anunció al hombre, no lo dude, no está en la Biblia, no lo dude, en ese instante, porque eso lleva una secuencia. Después en enemistad pondré todo lo que hemos visto, y luego Dios les dice, bueno, vénganse, están desnudos, se habían cubierto con hojas, están avergonzados, pero alguien los va a cubrir de su pecado. Alguien va a morir por ustedes. Y Dios mató animalitos, se dice que corderos, los vistió, y desde allí en adelante al hombre se le explicó: el Cordero de Dios cubrirá su desnudez, su pecado. Y el hombre creció matando corderos, esperando al Mesías venir a él. Allí está la esperanza. Gracias que nosotros vivimos en estos tiempos y estamos claros de que el Cordero de Dios ya murió en la cruz del Calvario. Ya no es un símbolo, la victoria es nuestra. Eso es la verdad. Tenemos que seguir hablando de que allí ya se dieron las dos simientes. ¿Por qué? Ya lo dijimos. La simiente suya, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Dos simientes, ya lo dijo, ya Dios lo dijo. Habrán dos simientes, dos semillas. La semilla que sigue el mal y la semilla que sigue a la mujer, que es por la cual Dios respondió protegiendo a la raza humana. Pónganme un ejemplo ustedes. Inmediatamente después de eso se dieron dos casos. Empezaron las dos simientes. ¿Quién me pone el ejemplo? No, inmediatamente después de eso, de la muerte del Cordero, y ya se empezaron a ver los dos, las dos simientes. Perfecto. Caín y Abel. Abel no quiso seguir las indicaciones divinas, las indicaciones de Dios, siguió las indicaciones del enemigo, del pecado, y a última hora salió matando a su hermano. Perdón, Caín, es que estaba probando el hermano. Bueno, entonces a última hora lo salió matando, homicida. Después se apartaron, y la misma Biblia dice: los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Desde el principio, mi hermano, no hay para dónde. ¿De qué simiente es usted? Gloria a Dios. Usted es la simiente que Dios lo cubre con su justicia. Usted es la simiente que al final va a aplastarle la cabeza a Satanás. Y todo esto pasará, mis hermanos. Todo esto pasará. Es cierto
que la tierra fue maldecida. Es cierto que está llena de enfermedad. Es cierto que los hijos de Dios no están exentos de esto. Los santos de Dios han sufrido mucho, hermano. Personas que yo deseo, hermanos, personas que yo deseo estar con ellos. Creo que fue la última. Bueno, personas que yo deseo ver, personas que yo deseo saludar. Le pongo algunos. Moisés, yo quiero ver a Moisés. Esas personas yo las quiero saludar, hermano. Quiero saludar también, ¿saben a quién? A Elías quiero saludar yo. Quiero saludar a Elías. Quiero preguntarle, porque la hermana Elena lo vio en una visión que andaba visitando otros mundos, preguntarle muchas cosas. Yo quiero ver a Elías, hermanos. ¿Saben a quién más quisiera ver? Fíjense que quisiera ver a Eliseo, el profeta Eliseo. Quisiera estar con él. Quisiera ver a otro que deseo ver, a San Juan el Bautista. Quiero ver también a San Pablo. Quiero ver a San Pedro. Quiero ver a la hermana Guay también y hablar con ella. ¿Por qué estoy poniendo estos ejemplos, mis hermanos? Porque estos hombres que he mencionado sufrieron muchísimo como humanos. ¿Sabían ustedes que uno de estos fue arrebatado en un carro de fuego y que fue llevado al cielo? ¿Quién fue? Elías. ¿Y sabían ustedes que Elías sufrió depresión? ¿Se dan cuenta de eso? Sí sabían. Sufrió depresión. Y saben ustedes que no se mató solo porque era hijo de Dios, sino el sol se no aguantaba. Dijo, ¿para qué quiero la vida? Salió corriendo, asustado, porque lo iban a matar. Elías, y está en el cielo, pero sufrió. ¿Sabía usted cuánto sufrió San Pedro? ¿Sabía cuánto sufrió Pablo? ¿Sabía usted lo que sufrió Eliseo? Eliseo murió de una enfermedad muy dolorosa y larga, un hombre que curaba y resucitó. Con el poder de Dios resucitó muertos, niños. Sufrió cuando estaba muriéndose. ¿Sabían ustedes que mi apreciada hermana Elena White, cómo sufrió? Se le murió un niño chiquitito. Tuvo problemas con los hijos. Se enfermó, le dolían los huesos, se cayó de una escalera y de allí ya no pudo levantarse. Hijos de Dios santísimos, pero sufrieron mucho, mis hermanos. En ningún momento, hermanos, estoy diciendo yo de que debemos de... ¿Estamos bien con el tiempo? Ya. En ningún momento estoy diciendo yo que no debemos de luchar con las enfermedades, que no debemos de pedirle a Dios cuando estamos en angustia. No estoy diciendo eso. Sigamos luchando si tenemos problemas. Oremos, no nos levantemos de las rodillas, peleemos, porque está probado de que Dios hace proezas y milagros en sus hijos, ¿no es cierto? No desmayemos, sigamos luchando ante nuestro problema, pero cuando suceda lo que nosotros no queremos, es la voluntad de Dios. No lo neguemos. Él sabe por qué. Él sabe más que nosotros. ¿Sí? Pero no dejemos de luchar. Pero no hagamos diferente, mis hermanos, como hizo Jesús. No sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Termino con esto. Conforme a la fe, murieron sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Amén y bendito sea Dios. Un día viviremos felices, volveremos al hogar. Como yo estoy extrañando a los hermanos, gente querida mía, empezando por mi madre. Extraño al hermano Jiménez, gente que yo digo no debieron de haberse muerto. Extraño al hermano Enrique Chinchilla, extraño al doctor Jeremías, extraño al hermano Cervel, extraño al hermano Doño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y usted a quién extraña? Por eso yo quiero despedirme de ustedes. ¿Cómo deseo volver al hogar de mis hermanos? Al hogar de mis recuerdos, del cual fui sacado, donde me expulsaron como humano. Que le dé la patria celestial. Ese es mi hogar. Y un día estaré con Jesús, con todos estos hermanos que la vista es enorme. Que Dios quede con nosotros y nos dé fuerza para seguir adelante. La vida no es fácil, pero confiar. Al final seremos victoriosos.